Alexei nunca se había considerado un hombre propenso al cambio. Su vida en la gran ciudad era mesurada y bastante predecible. Todos los días se levantaba temprano, iba a la oficina, donde trabajaba como arquitecto en una pequeña empresa, y volvía a casa por la noche para leer un libro o ver una película. No era nada extraordinario, pero a Alexei le parecía bien. Le gustaba la sensación de estabilidad, aunque a veces le pareciera un poco aburrido. Alexei no sabía mucho de su abuelo. El anciano, con el que la familia había cortado lazos hacía muchos años, parecía algo así como un recuerdo lejano, ajeno a su vida cotidiana. Sus padres rara vez hablaban de él, solo mencionaban que se había marchado de casa tras un conflicto cuando Alexei era niño. Sin embargo, este pasado irrumpió de repente en su vida cuando recibió una llamada telefónica de un notario desconocido. Alexei Igorevich, comenzó la voz al otro lado del hilo, tengo un asunto importante que tratar con usted. Tu abuelo, Nikolai Alexeyevich, te ha dejado una herencia. ¿Mi abuelo? Preguntó Alexei frunciendo el ceño, confuso. Pero si ni siquiera me he comunicado con él. Sin embargo, usted está especificado en el testamento, respondió tranquilamente el notario. Se trata de una casa situada en el pueblo de Lebyazye. Ya se han redactado todos los documentos, solo tiene que venir a confirmar la propiedad. Alexei se quedó boquiabierto. ¿Una casa? ¿En el pueblo? No podía imaginar por qué su abuelo le había dejado semejante herencia. Sin embargo, su curiosidad se apoderó de él. Pocos días después, recogió sus cosas y se fue a ese mismo pueblo para ver la casa y decidir qué hacer con ella. El pueblo de Lebyazye recibió a Alexei con frescor otoñal y una mañana tranquila y brumosa. Carreteras estrechas serpenteaban entre casas viejas de pintura desconchada y vallas nudosas. A diferencia de la bulliciosa ciudad, aquí todo parecía congelado, como si el tiempo se moviera más despacio. La casa de mi abuelo se alzaba en las afueras del pueblo, un poco apartada de los demás edificios. Era una vieja mansión de madera con altas ventanas, un tejado de tejas oscuras y una enorme puerta que parecía guardar sus secretos. Alexei se detuvo ante la puerta y contempló el edificio durante largo rato. Parecía extraño, casi irreal, como si existiera por sí solo, fuera del contexto del resto del pueblo. Abrió la verja, siguió el camino cubierto de hierba y empujó la pesada puerta. Dentro le esperaba la primera sorpresa. La casa parecía como si alguien acabara de estar aquí. Había tazas sobre la mesa, cubiertas de una fina capa de polvo, pero por lo demás la cocina parecía asentada. En un rincón sonaba un reloj, pero las manecillas estaban congeladas en la misma hora, exactamente las 10:15. Alexei intentó darle cuerda, pero las manecillas no se movían. Comprobó los demás relojes de la casa, los de pared, los de bolsillo, los de la estantería del dormitorio. Todos marcaban la misma hora. Este hecho le desconcertó, pero decidió ignorarlo, considerándolo una avería. Al recorrer las habitaciones, se dio cuenta de que los muebles y enseres seguían en su sitio, como si su abuelo hubiera abandonado la casa a toda prisa. En el primer piso encontró una biblioteca, cuyas paredes estaban repletas de estanterías con libros. También había un viejo sofá de cuero y una mesita, sobre la que había un álbum con fotos. Al abrirlo, Alexei vio fotos en blanco y negro de su abuelo de joven, con una mujer que no conocía. Había otras fotos en el álbum, de la casa, del jardín, de personas cuyos rostros a Alexei le parecían inusualmente serios. En aquel momento sintió que había algo en aquella casa que aún no podía comprender. Cuando Alexei salió a inspeccionar la propiedad, una vecina le llamó. Era una anciana de mirada penetrante que se asomó por detrás de la valla. ¿Eres el nieto de Nikolai?, preguntó. Sí, asintió Alexei. ¿Y lo conocías? Claro que lo conocía. Todos lo conocíamos aquí, respondió ella.
frunciendo ligeramente el ceño. Era un hombre extraño, sobre todo en los últimos años. Era como si no viviera aquí, sino en su propio mundo. ¿A qué se refiere?, se preguntó Alexei. Esta casa no es como las demás. La gente dice que aquí el tiempo se ha detenido. Y Nikolai lo sabía, suspiró la mujer, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírlos. Pero será mejor que lo descubráis vosotros mismos. Pero tened cuidado. Estas palabras hicieron que Alexei sintiera un ligero escalofrío. Quiso preguntar algo más a su vecina, pero ella se marchó rápidamente, dejándole a solas con sus pensamientos. Alexei entró en casa y cerró la puerta. Ahora sabía una cosa con certeza: esta casa guardaba algo más que recuerdos de su abuelo. Cuando Alexei empezó a inspeccionar la casa con más detalle, no pudo evitar la sensación de que alguien seguía aquí. Aunque el exterior del edificio tenía un aspecto ruinoso y descuidado, en el interior todo parecía esperar el regreso de su dueño. En la cocina, había platos sobre una mesa de madera con una ligera capa de polvo. Una de las tazas tenía restos oscuros en el fondo, como si la hubieran llenado de té recientemente. En la cocina había una vieja tetera, y Alexei no pudo resistirse a tocarla. Esperaba que el metal estuviera frío, pero la tetera estaba caliente. Era ilógico, la casa llevaba años vacía. ¿Quizá había entrado alguien?, murmuró Alexei para sus adentros. Sin embargo, las puertas y ventanas no mostraban signos de haber sido forzadas. Parecía como si la casa hubiera mantenido su estado por sí sola. Alexei entró en el salón, donde unas enormes cortinas ocultaban las altas ventanas. Abrió una de ellas para dejar entrar la luz. Fuera de la ventana era principios de otoño, follaje amarillento, cielo nublado. Pero cuando se acercó a la otra ventana, se quedó helado, detrás había un paisaje invernal. Las ramas de los árboles cubiertas de escarcha y la nieve gris que cubría el suelo parecían llevar allí mucho tiempo. Alexei volvió corriendo a la primera ventana. Allí todo seguía igual, las hojas otoñales se mecían suavemente con el viento. Parpadeó, tratando de asimilar la confusión. Esto es imposible, pensó. Salió al exterior para asegurarse de que todo a su alrededor seguía igual. Era otoño. Después de tranquilizarse, Alexei regresó a la casa, pero la sensación de inquietud en el interior no hacía más que aumentar. En la planta baja encontró una pequeña habitación con un escritorio y estanterías llenas de libros. Sobre la mesa había varios libros que a Alexei le parecieron frescos, cubiertas de colores brillantes, sin un solo rastro de polvo. Pasó el dedo por encima de uno de ellos y comprobó que la cubierta estaba realmente limpia, como si alguien acabara de ponerlo allí. ¿Quién podría haber estado aquí? Alexei volvió a formular la pregunta en voz alta, aunque la respuesta fue el silencio. Su mirada se fijó en un viejo cuaderno que yacía un poco a un lado. La encuadernación era raída, pero el papel del interior estaba bien conservado. Alexei lo abrió. Resultó ser el diario de su abuelo. Las entradas empezaban con cosas sencillas. Su abuelo describía la vida cotidiana en el pueblo, la gente con la que se relacionaba, sus reflexiones sobre la naturaleza y el tiempo. Sin embargo, al cabo de unas páginas, las anotaciones empezaron a adquirir un carácter extraño. Cada vez me doy más cuenta de que aquí el tiempo no se mueve. Los relojes marcan siempre lo mismo, les dé la cuerda que les dé. Los días parecen infinitamente repetitivos, aunque sé que no lo son. He oído a los vecinos hablar de la maldición de esta casa, pero ¿y si no es una maldición, sino otra cosa? Algo que yo pueda entender. Cuanto más leía Alexei, más ansiedad se apoderaba de él. Los escritos eran cada vez más crípticos. Su abuelo escribió que se sentía como si la casa guardara algún misterio que estaba obligado a resolver.
Mencionó una habitación clave que no pudo encontrar, aunque registró la casa muchas veces. Esa habitación debe de estar ahí. Estoy seguro de que existe. Es la clave de todo. Siento su presencia, pero ¿cómo la encuentro? Veo indicios, una iluminación extraña en el pasillo, una corriente de aire donde no debería haberla. Pero cada vez que creo estar cerca de una pista, algo se interpone. En la última página completada del diario, Alexei vio las palabras escritas en letras grandes. Es peligroso quedarse aquí. Pero si me voy, todo se va conmigo. Estas palabras estaban cortadas, como si su abuelo no hubiera tenido tiempo o no hubiera querido terminar algo importante. La página siguiente estaba en blanco. Alexei sintió un escalofrío. Se preguntó qué podría haber llevado a su abuelo a guardar tales registros. Todo lo que había visto en la casa le parecía ahora aún más misterioso. ¿Por qué estaba caliente la tetera? ¿Por qué las ventanas mostraban diferentes estaciones? ¿Qué es esa habitación de las llaves? Y lo más importante, ¿qué significa que todo se irá conmigo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un silencioso crujido. Alexei se volvió bruscamente. La puerta del fondo del pasillo, que sin duda había dejado cerrada, estaba entreabierta. Por la rendija entraba luz, aunque estaba seguro de que no había ninguna lámpara encendida. Tratando de no hacer ruido, Alexei se acercó. Detrás de la puerta había otra habitación en la que no había reparado antes. Sus paredes estaban cubiertas de extraños dibujos, como cartas o mapas, pero parecían inacabados, como si los hubieran dibujado con prisas. En el suelo había lámparas antiguas que aún ardían tenuemente, aunque no estaban conectadas a la electricidad. Entre estas cosas, Alexei vio algo que le llamó la atención, otro libro, pero no se arriesgó a tocarlo. Estaba sobre un pedestal, como deliberadamente expuesto. ¿Qué está pasando aquí?, se dijo en voz baja. Le pareció que la casa le observaba. Alexei se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más complejo que una casa antigua con historia. Necesitaba encontrar respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Alexei pasó el resto del día pensando en todo lo que había visto y leído. La casa parecía viva, como si le observara. Los relojes parpadeaban a la misma hora, la extraña iluminación de las habitaciones, y ahora el diario de su abuelo con sus crípticas anotaciones. Era como si todas fueran piezas de un rompecabezas que tenía que encajar. Recordó las palabras de su vecino: la casa no es como las demás. Empezaba a tener sentido para él. Alexei pensó que la casa podía no ser solo un lugar, sino algo así como un contenedor de recuerdos, rastros del pasado que de alguna manera estaban atrapados aquí. El diario de su abuelo indicaba que había intentado dar sentido al fenómeno, pero algo se lo había impedido. Tiempo congelado, se repetía Alexei. Quizá la casa estuviera conectada de algún modo con la vida de su abuelo. Tal vez los recuerdos del anciano realmente cobraran vida aquí, y eso explicaría la extrañeza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta casa en particular? Para encontrar respuestas, Alexei decidió aprender más sobre su historia. A la mañana siguiente, Alexei fue al archivo local. El pueblo de Levyazi era antiguo, y esperaba encontrar referencias a la casa, o al menos a sus constructores. En el archivo le recibió una anciana bibliotecaria que escuchó sus preguntas con interés. «¿La casa de tu abuelo?» «Sí, recuerdo algo de ella», dijo, rebuscando entre papeles viejos. Se construyó a principios del siglo XX en el emplazamiento de un antiguo asentamiento. Decían que el lugar era, ¿cómo decirlo?, extraño. ¿Extraño?, preguntó Alexei, sintiendo que le temblaban las manos. Sí. Mucho antes de que se construyera la casa, allí se celebraban algunos rituales.
La gente creía que este lugar estaba conectado con el mundo de los espíritus, que allí era posible detener el tiempo, conservar las cosas más preciadas. Ella le entregó un periódico antiguo en el que se mencionaba el lugar. Alexei leyó que hace varias generaciones vivía aquí un grupo de personas que creían que mediante rituales especiales era posible conservar para siempre un momento de felicidad. Estos rituales se realizaban en el lugar de la casa actual. ¿Y quién los realizaba?, preguntó Alexei. Nadie lo sabe con exactitud. Pero dicen que muchas personas que intentaron repetir estos rituales desaparecieron o enloquecieron. Estas palabras aumentaron la tensión. Alexei decidió que necesitaba saber más y pidió permiso para estudiar documentos antiguos sobre la familia de su abuelo. Entre ellos encontró algunas fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a su abuelo con una mujer. Ella estaba a su lado, cogiéndole la mano, y algo en su mirada le resultaba familiar a Alexei. ¿Quién es?, preguntó a la bibliotecaria. Es Marina, respondió ella. Dicen que era muy amiga de tu abuelo, pero que desapareció poco antes de que él abandonara el pueblo. Esta información fue inesperada. Alexei recordó a la mujer que había visto en la fotografía del álbum de la casa. Ahora se estaba convirtiendo en una figura clave del misterio. Tal vez su desaparición se debiera al hecho de que su abuelo había empezado a llevar registros del tiempo congelado. De vuelta a la casa, Alexei empezó a buscar más pistas. Revisó cuidadosamente el álbum de fotos, con la esperanza de encontrar más información sobre Marina. Consiguió encontrar algunas fotos de ella en el jardín cercano a la casa. Una de ellas mostraba a su abuelo y a Marina junto a la fuente, que ya no estaba en la propiedad. Alexei decidió dar una vuelta por el terreno para ver dónde había ido a parar. En el patio trasero, entre los matorrales de hierba, encontró una losa de piedra. Parecía la tapa de un viejo pozo o una especie de habitación subterránea. Alexei intentó levantarla, pero pesaba demasiado. Decidió que necesitaría una herramienta y volvió a entrar en la casa, pero por el camino volvió a sentir algo extraño. Sus pasos se ralentizaron y de repente se dio cuenta de que no recordaba por qué caminaba hacia la casa. Su cabeza se llenó de una extraña pesadez, como si la casa intentara hacerle olvidar sus intenciones. Alexei se detuvo, respiró hondo y se concentró. Le ayudó a recuperar la claridad. Sin duda, esta casa esconde algo, murmuró, decidido a no rendirse. Cada día Alexei sentía más que la casa no quería dejarle marchar. Una mañana recogió sus cosas para volver a la ciudad y tomarse un descanso, pero se dio cuenta de que no encontraba las llaves del coche. Las buscó por toda la casa, pero parecían haber desaparecido. Unas horas más tarde, las llaves aparecieron en el lugar donde había estado buscando antes. Cuando Alexei sube al coche e intenta arrancarlo, el motor no arranca. Comprobó la batería, el combustible, todo estaba bien. Al día siguiente, el coche arrancó por primera vez, pero Alexei ya se había dado cuenta de que la casa no quería que se fuera. Cada vez que se disponía a salir de casa, tenía la sensación de que se le olvidaba algo importante o de que algo se lo impedía. A veces se sorprendía a sí mismo volviendo inconscientemente a las notas de su abuelo, como si le hicieran señas. Una noche, cuando Alexei estaba a punto de dormirse, oyó un leve susurro. Se levantó, llevando consigo la linterna, y recorrió la casa. El susurro le condujo a la misma puerta cerrada que había encontrado antes. Pero ahora la puerta estaba entreabierta. Alexei sintió un escalofrío en la espalda. Miró dentro y vio una tenue luz que provenía del suelo. Allí, en medio de la habitación, yacía la misma fotografía de su abuelo y Marina, pero ahora mostraba una fuente cubierta de extraños símbolos. Alexei comprendió, para resolver el misterio, tendría que volver a aquel lugar de la propiedad. Ahora la casa no solo parecía extraña,
sino que participaba activamente en lo que ocurría, como si intentara controlar las acciones de Alexei. Alexei pasó varios días inmerso en el diario de su abuelo, intentando comprender lo que ocurría en la casa. Las páginas, escritas con pulcra caligrafía, le fueron revelando poco a poco sucesos que ni siquiera había sospechado. El abuelo describió cómo empezó a notar cambios a su alrededor, objetos que desaparecían, discrepancias en el tiempo, que se percibían no solo en el reloj, sino también en el espacio de la casa. El abuelo atribuía todo esto a la naturaleza misteriosa del lugar en el que estaba construida la casa. Alexei se dio cuenta de que su abuelo intentaba desentrañar los patrones por los que la casa cambiaba. En su diario escribió que en determinados momentos la casa parecía cobrar vida, los objetos se movían, la habitación de repente no estaba donde estaba hacía unos minutos. El abuelo atribuía todo esto a la energía de la casa, que supuestamente reaccionaba a sus pensamientos y emociones. Uno de los registros llamó especialmente la atención de Alexei. Su abuelo describió cómo una vez, de pie junto a la ventana, se dio cuenta de que detrás de él se desarrollaba una imagen de otro tiempo. Era una escena de personas vestidas con ropas de otro siglo que paseaban por un jardín que él reconocía. Pero el jardín hacía tiempo que había desaparecido y su lugar lo había ocupado una zona cubierta de hierba. Su abuelo describió la visión como un tejido del tiempo que se ha estirado y rasgado. Alexei decidió que debía recrear la ruta que su abuelo había descrito en sus notas para comprender la naturaleza de estos fenómenos. Comenzó a seguir las instrucciones descritas en el diario, entró en determinadas habitaciones, se situó en los lugares donde el abuelo sentía desplazamientos. Pero era como si la casa no quisiera revelar sus secretos, resistiéndose a sus intentos. Durante una de estas búsquedas, Alexei dio con un cajón oculto bajo la cama. Al abrirlo, encontró un montón de cartas. En los sobres estaba escrito el nombre de la mujer de las fotos, Marina. Eran cartas de ella dirigidas a su abuelo. Alexei empezó a leerlas, y con cada nueva carta se le apretaba más el corazón. Marina hablaba de la casa como si fuera un ser vivo. Decía que sentía que la casa la retenía, que no la dejaba marchar. En una de sus cartas escribió: «No puedo irme de aquí, Nikolai. Lo he intentado, pero siempre hay algo que me trae de vuelta. La casa me retiene como un pájaro en una jaula. Siento que si no encuentro la manera de romper ese vínculo, desapareceré. Mi alma se quedará aquí para siempre». Alexei se dio cuenta de que Marina era la clave para entender lo que le había ocurrido a su abuelo. Sus cartas describían cómo habían intentado comprender juntos la naturaleza de la casa, pero a diferencia de su abuelo, ella había empezado a temerle. Sus últimas cartas eran cada vez más desesperadas. En una de ellas escribió: «Sé que la habitación existe. Pero no me deja entrar. Solo la vi una vez, de refilón, a través de una puerta abierta. Allí había un mundo que parecía perfecto, pero yo sabía que era una trampa». Estas palabras hicieron pensar a Alexei en la habitación que su abuelo había mencionado en su diario. Era la llave de todo, pero permanecía fuera de su alcance. Alexei empezó a recorrer la casa con cuidado, tratando de encontrar la puerta de la que habían hablado tanto su abuelo como Marina. Recorrió todas las habitaciones, revisó las paredes en busca de pasadizos secretos, pero no encontró nada. A última hora de la tarde, cuando se disponía a dejar de buscar, oyó de repente el mismo susurro que le había perseguido antes. El susurro era silencioso, apenas audible, pero Alexei se dio cuenta de que procedía de la habitación donde antes había encontrado las fotografías de su abuelo y Marina. Cuando entró en ella, vio que una de las paredes parecía haber cambiado. Ahora había en ella una puerta que antes no estaba allí. La puerta era maciza, con elementos metálicos, y parecía conducir a otra dimensión. Alexei tiró de la manilla y la puerta cedió. Detrás de ella, vio no solo una habitación, sino todo un mundo. Era el jardín que había visto en viejas fotografías. La luz del sol brillaba entre los árboles,
El aire era fresco y se oían risas a lo lejos. Alexei entró y se encontró rodeado de escenas del pasado. Vio a su abuelo, joven, junto a Marina. Estaban riendo y cogidos de la mano, paseando por el jardín perfectamente cuidado. La escena era tan real que por un momento Alexei olvidó dónde estaba. Pero entonces notó algo extraño: las escenas se repetían. Las mismas acciones, las mismas palabras, los mismos movimientos. No era un mundo vivo, sino una ilusión, encerrada en un momento. Alexei comprendió que se trataba del tiempo congelado sobre el que había escrito su abuelo. La casa intentaba preservar ese momento encerrándolo en sí misma. Cuando Alexei intentó acercarse a las figuras de su abuelo y Marina, éstas empezaron a desaparecer, disolviéndose en el aire. Se dio cuenta de que no eran reales, solo imágenes creadas por la casa. Pero antes de desaparecer, Marina se volvió hacia él y le dijo: «No repitas nuestros errores. Suelta lo que te retiene». Aquellas palabras resonaron en su mente. Alexei volvió a la puerta y salió de la habitación, sintiendo que por fin estaba más cerca de una pista. La casa había intentado conservar momentos del pasado, pero no era natural. Ahora sabía lo que tenía que hacer para liberarse no solo a sí mismo, sino también a aquellos que estaban conectados con este lugar. Alexei entró en la habitación con la respiración contenida. El mundo que vio al otro lado de la puerta era demasiado realista para ser una mera ilusión. Era más que el jardín representado en viejas fotografías. Las ramas de los árboles se mecían con el ligero viento, la luz del sol se colaba entre el follaje y en algún lugar a lo lejos se oían risas silenciosas. Alexei podía oler el aroma de las flores y ver los más pequeños detalles del entorno. Avanzó unos pasos, sin apartar los ojos de la escena que se desarrollaba ante él. En una pequeña tarima cerca de la fuente había dos personas, su abuelo y la mujer de las fotografías, Marina. Hablaban, sus rostros estaban tranquilos y relajados. Alexei contuvo la respiración, sin dar crédito a lo que veía. Era como si un momento del pasado hubiera vuelto a la vida. ¿Crees que podremos quedarnos aquí para siempre?, preguntó Marina, con voz suave pero ansiosa. Eso espero, respondió su abuelo, pasándole la mano por el hombro. Aquí todo es perfecto. Podemos salvar este momento. La casa lo permite. Alexei se quedó inmóvil, escuchando la conversación. Se dio cuenta de que estaba viendo no solo un recuerdo, sino una proyección de lo que realmente había ocurrido en aquel lugar. Pero no era lo real. Era una copia del momento que se vivía en la casa. Quiso hablar, gritar, hacer que su abuelo se fijara en él, pero los dos siguieron hablando como si Alexei fuera invisible. Tengo miedo, Nikolai, continuó Marina. ¿Y si esto está mal? ¿Y si estamos violando algo? No estamos violando nada, dijo el abuelo con firmeza. Solo estamos preservando lo mejor que tenemos. ¿No es eso lo que queríamos? Alexei sintió que todo se tensaba en su interior. Se dio cuenta de que su abuelo intentaba aferrarse a lo que consideraba el momento más importante de su vida. Pero el precio que había pagado por ello era enorme. Las figuras del abuelo y Marina empezaron a desvanecerse, como si la casa hubiera perdido el control de la ilusión. Pero en el último momento, el abuelo se volvió y miró directamente a Alexei. «Estás aquí», dijo, como si hubiera estado esperando este momento. Alexei se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Su abuelo se acercó, dejando atrás a Marina, que ahora permanecía inmóvil, como congelada en el encuadre. «¿Por qué estás aquí, Alexei? ¿Has comprendido? ¿O también quieres quedarte?» Las palabras sonaron como si su abuelo se hubiera dado cuenta de sus intenciones. Alexei sintió que todo en su interior se ponía patas arriba. No entendía qué estaba pasando,
¿Era una conversación de verdad o una trampa más en casa? Estoy intentando entender qué te ha pasado, soltó por fin. ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué desapareció Marina? El abuelo suspiró pesadamente. Quería quedarme con ella, dijo en voz baja. Esta casa te permite conservar lo que más quieres. Pero es una ilusión. Ella se dio cuenta antes que yo. Quería irse, pero yo no podía dejarla marchar. Alexei sintió que una pesadez crecía en su pecho. Miró a su abuelo y se dio cuenta de que se había convertido en prisionero de sus propios deseos. La casa se había servido de eso para retenerlo aquí. ¿Y ahora qué? Preguntó Alexei. ¿Sigues aquí? ¿Estás vivo? ¿Estoy vivo? Repitió el abuelo con una sonrisa amarga. Más bien, solo soy una sombra. La casa utiliza mis recuerdos para retener a los que vienen aquí. También lo hará contigo, si se lo permites. Las palabras de su abuelo le atravesaron como un viento helado. Alexei sintió que la casa le manipulaba de verdad, creando imágenes que evocaban emociones, miedos y dudas. Tienes que tomar una decisión, Alexei, continuó el abuelo. La casa te ofrecerá quedarte. Te mostrará los momentos más felices que puedas capturar. Pero tendrás que pagar un precio. No podrás volver a tu vida real. ¿Pero por qué querría eso la casa? Preguntó Alexei, tratando de comprender. La casa se alimenta de lo que le damos, respondió el abuelo. De nuestros miedos, de nuestros apegos. Lo utiliza para existir. Cuanto más nos aferramos al pasado, más fuerte se hace. En ese momento, Alexei sintió que el espacio a su alrededor empezaba a cambiar. La escena del jardín se desvaneció en una ligera niebla, y ante él empezaron a aparecer imágenes de su propio pasado. Aquí estaba en la orilla del río, jugando con su padre. Aquí estaba paseando por la calle con su primer amor, cogido de su mano. Aquí estaba su proyecto de graduación, donde estaba de pie, lleno de orgullo. Puedes quedarte aquí, Alexei, oyó una voz que parecía proceder de la propia casa. Todo lo que has amado estará aquí. Todo lo que aprecias. Por un momento, Alexei se sintió tentado. Volver a ver esos momentos, vivirlos sin fin, no pensar en un futuro en el que todo podría destruirse. Pero recordó las palabras de su abuelo, es una ilusión. No quiero vivir en el pasado, dijo, apretando los puños. Eso no es vivir. Las imágenes empezaron a desvanecerse, dejándole en el vacío. Su abuelo lo miró con aprobación. Has tomado la decisión correcta, Alexei, dijo. Pero esto es solo el principio. La casa intentará traerte de vuelta. Debes ser fuerte. Las figuras del abuelo y Marina desaparecieron por completo, dejando a Alexei solo en silencio. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dándose cuenta de que le esperaba otra etapa de la lucha. Alexei estaba sentado en un viejo sillón de cuero del salón, apretándose las sienes con las manos. Todo lo ocurrido en los últimos días le parecía irreal. La casa intentaba apoderarse de su mente, seduciéndole con imágenes del pasado. Sentía que se ahogaba en ese sinfín de emociones. Su corazón le tiraba hacia atrás, hacia los momentos que nunca podría recuperar, y su mente intentaba encontrar un punto de apoyo en el presente. Sus pensamientos eran caóticos. Recordó a su padre, estricto pero cariñoso. Recordaba cómo le había enseñado a nadar en el lago, cómo le había cogido la mano en el agua fría y le había dicho que no tuviera miedo. Aquel recuerdo era cálido, casi tangible. Alexei sintió que podría quedarse en ese momento para siempre, volver a sentir paz y seguridad. Pero junto a esas imágenes felices llegaron otras,
aquellas de las que huía. Recordaba estar en el funeral de su padre, incapaz de encontrar palabras de consuelo para su madre. Recordaba haberse sentido perdido y no querido cuando su primer amor se marchó sin dar explicaciones. Todos estos momentos se entrelazaron en su mente, haciéndole vulnerable. ¿Por qué volver? Un pensamiento recorrió su mente. La realidad estaba llena de pérdidas y decepciones. Y aquí, en la casa, podía dejarlo todo atrás. Nadie le exigía tomar decisiones difíciles, nadie juzgaba sus errores. La casa le ofrecía la salida perfecta, quedarse en un mundo donde no había dolor. Pero fue en ese mismo momento cuando Alexei se dio cuenta de que algo había cambiado. Volvió a ver imágenes del pasado, pero ahora eran extrañas. Las escenas que veía no sucedían en su vida. Aquí está sentado a la mesa con su padre, que hace tiempo que se fue, y discuten planes de futuro que nunca se hicieron. Aquí está su primer amor sonriéndole como si nada hubiera pasado, aunque en realidad ella no ha vuelto. Estas escenas eran demasiado buenas para ser verdad. Alexei se dio cuenta, la casa le estaba jugando una mala pasada. Intentaba retenerle creando imágenes que en realidad no existían. Esto no era vida, sino un espectáculo artificial que la casa estaba representando para atraparle. Nada de esto es cierto, dijo Alexei en voz alta, tratando de desterrar las imágenes. Quieres que me lo crea, pero no puedo. Las imágenes empezaron a disolverse, dejándole de nuevo en el salón. La casa no se rendía. Alexei sintió pasar una ligera brisa por la habitación y oyó un suave susurro. No pudo distinguir las palabras, pero sonaban como súplicas. Se levantó, cerró las manos en puños y empezó a pasearse por la habitación. Una lucha se estaba gestando en su interior. Por un lado, quería desprenderse de la realidad, olvidarse de sí mismo y dejar que la casa lo envolviera en una cómoda ilusión. Por otro lado, se daba cuenta de que no era real, y que la vida fuera de esos muros continuaba a pesar de su complejidad. Alexei recordó a su abuelo, al que había visto en la visión. Antes de que su abuelo desapareciera de sus vidas, había estado lleno de energía y vitalidad. Alexei recordaba cómo le había enseñado a hacer juguetes de madera, cómo le había contado historias del pasado. Pero entonces el abuelo se marchó, dejando a la familia confundida. ¿Por qué había elegido esta casa? ¿Por qué se había convertido en su prisionero? Estas preguntas hicieron que Alexei pensara en sí mismo. ¿Estaba dispuesto a repetir los errores de su abuelo? ¿Estaba dispuesto a sacrificar el presente por un pasado irrecuperable? Alexei se asomó a la ventana. La vista del exterior le resultaba familiar, árboles otoñales, el viento agitando las hojas. Este era su mundo, el que le esperaba fuera. Sabía que el regreso sería difícil. La realidad nunca ofrecía soluciones fáciles. Pero era esa complejidad la que la hacía real. No puedo quedarme, dijo mirando por la ventana. Tengo que irme. Fue como si la casa oyera sus palabras. De repente, todo el lugar tembló, los libros cayeron de las estanterías y las luces empezaron a parpadear. Alexei sintió que todo el espacio se encogía a su alrededor. La casa se resistió a su decisión, intentando hacerle cambiar de opinión. Pero Alexei no cedió. Recogió las pertenencias que pudo encontrar y se dirigió hacia la puerta. A cada paso le pesaba más, como si el aire se espesara y una fuerza invisible tratara de detenerle. Cuando llegó al umbral, el temblor cesó. La casa se paralizó, como resignada a su decisión. Alexei se detuvo y miró a su alrededor. Le pareció ver la figura de su abuelo en la ventana, de pie, observándole. Alexei suspiró, levantó la mano como despidiéndose y siguió caminando hacia su coche. Sabía que había vuelto a la vida real. Le esperaba, con todas sus alegrías y dificultades.
Alexei no estaba seguro de haberse librado por completo del poder del hogar, pero ahora se daba cuenta de que el poder de vivir el presente siempre era más fuerte que las ilusiones del pasado. Alexei se detuvo ante la puerta principal de la casa, sintiendo que algo intangible se espesaba a su alrededor. Era como si la casa supiera que estaba a punto de irse y no quisiera dejarle marchar. El aire de la habitación se hizo pesado, una corriente de aire movió las cortinas, aunque las ventanas estaban cerradas. Cada músculo del cuerpo de Alexei estaba tenso, pero no se echó atrás. Sentía que era su última oportunidad de escapar. Recogió todo lo que llevaba consigo, el viejo diario de su abuelo, fotografías y cartas encontradas en el desván. Estas cosas le recordaban el camino que había recorrido, lo que había aprendido sobre su familia. Alexei los aferró con fuerza entre las manos, como si temiera que la casa intentara llevárselos. Al acercarse a la puerta, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La casa empezó a resistirse. Los libros de las estanterías cayeron al suelo, las luces parpadearon y un zumbido bajo llenó el aire. Alexei se detuvo un momento para recuperar el aliento. Sabía que la casa no podía hacerle daño físico, pero eso no disminuía su miedo. «No puedes retenerme», dijo Alexei, sorprendido por la firmeza de su voz. Giró el pomo de la puerta. Al principio la puerta no se movió, como si alguien la estuviera sujetando desde el otro lado. Alexei empujó con más fuerza y la puerta se abrió con un chasquido. Salió corriendo al porche, pero no se detuvo. Algo extraño empezó a suceder a su alrededor, los sonidos de la casa se desvanecían, como si perdiera fuerza. Alexei se volvió y vio que las ventanas se desvanecían, y las paredes parecían desvanecerse, perdiendo su brillo y sus contornos. La casa empezó a desmoronarse. Su caparazón mágico, que sostenía a Alexei, estaba desapareciendo. Era como un sueño que se disuelve al despertar. Alexei sintió que la tensión que flotaba en el aire se desvanecía lentamente. Llegó a su coche y echó un último vistazo a la casa. Ahora parecía un edificio viejo y corriente, descolorido y anodino. Alexei se dio cuenta de repente de que la casa ya no tenía poder sobre él. Respiró hondo, entró en el coche y arrancó el motor. El coche arrancó a la primera, lo que le pareció simbólico. No había nada más en su camino. En la carretera que salía del pueblo, Alexei se sintió extrañamente aliviado. Pensó en lo que había dejado atrás. El hogar era algo más que un lugar. Era un recordatorio de lo peligroso que era quedarse anclado en el pasado. Su abuelo había intentado aferrarse a los momentos felices por miedo a perderlos. Alexei se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de caer en esa trampa. Ahora veía su vida de otra manera. Se dio cuenta de que no se puede cambiar el pasado, como tampoco se puede retener un momento. Pero el presente es algo que siempre se puede atesorar. Pensó en los recuerdos de su infancia, en las personas que le importaban, y se dio cuenta de que no quería perder lo que tenía ahora. Al pasar la frontera del pueblo, Alexei miró por el retrovisor. La casa quedaba muy atrás, un pequeño punto en el horizonte. Nunca volvería allí, pero la casa había dejado una marca en su alma para siempre. No era una herida, sino una lección. Ahora Alexei sabía que el valor de la vida no reside en el empeño por preservar el momento, sino en la capacidad de vivir aquí y ahora. Siguió adelante, dejando atrás el pasado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Alexei volvió a su vida habitual en la ciudad. Las calles que recorría cada día le parecían ahora diferentes, no porque hubiera cambiado nada a su alrededor, sino porque él mismo había cambiado. La casa, sus secretos y vivencias quedaban atrás, pero era imposible borrarlos por completo de su memoria. A veces, en el silencio de la noche, Alexei se sorprendía pensando en lo que habría ocurrido si se hubiera quedado. Recordaba las ilusiones ofrecidas,
donde cada momento era perfecto, desprovisto de dolor y pérdida. ¿Y si el hogar pudiera darle realmente la paz que ansiaba? Pero cada vez apartaba esos pensamientos, dándose cuenta de que esa paz estaría vacía, desconectada de la realidad. En su piso aparecían pequeñas cosas extrañas, recuerdos de su hogar. El reloj que Alexei se había llevado ya no funcionaba. Seguía dando la hora como si nada hubiera pasado. Le desconcertaba. Antes las manecillas se habían quedado obstinadamente congeladas en un lugar, pero ahora el reloj marcaba las horas sin parar. Cada vez que miraba aquel reloj, Alexei se preguntaba, ¿había cambiado, liberándose del pasado? ¿O la casa le había dado una segunda oportunidad, dejándole salir, pero dejando atrás una parte de sí mismo? ¿Era la casa un ser mágico o solo un reflejo de sus propios miedos y deseos? No había respuesta. Alexei solo sonrió, mirando por la ventana. Ahora sabía que el tiempo solo avanzaba, y podía vivir con ello.